Se trata de Carlos Rucauf, es abogado, fue vicepresidente de la Nación entre el 95 y el 99, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero además fue ministro de Trabajo entre el 75 y 1976. Carlos, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un día cansado porque anoche terminé muy tarde con la preocupación por el drama del que podía haber ocurrido si el misil que cayó en Polonia era ruso. Sí. Afortunadamente, Biden tuvo la grandeza de decir la verdad. Esa es la maravilla de las democracias, ¿no? Decir la verdad, que no había sido Rusia y evitar que siguiera una escalada que podía llevarnos a una tragedia mundial. Así que tuve un día muy complicado hoy también, con muchos llamados internacionales. Hoy fue el 85 aniversario de la DAIA, vengo de ahí, así que un poquito cansado, pero siempre dispuesto a hablar contigo. Gracias, Carlos. Además hay que decir que hoy Polonia desistió de denunciar el tema de la caída del misil a Rusia, por lo tanto, lo que se generó como una máxima tensión en las últimas horas, bueno, quedó por suerte en nada, digamos, el reconocimiento, y es cierto que Joe Biden dijo desde Bali que el misil no era disparado por Rusia. Carlos, mañana No, no solamente, Sí, perdón, te interrumpo, esto sí. solamente, no solamente dijo esto desde Bali, sino que fue clave para impedir que la reunión de la OTAN que se hizo en la mañana de hoy de ellos, y es decir, que nosotros, como tenemos una diferencia horaria, eh, hay 5 horas de diferencia con Bruselas, pero Biden dejó claro que los misiles no venían de Rusia porque ellos tienen una vigilancia Claro. profunda de todos los satélites, sobre todo lo que está volando en la zona, y esto bajó la tensión y entonces Polonia mandó a investigar y efectivamente no era un misil ruso, y creo que la humanidad estuvo al borde de un colapso por este problema, y que un presidente que diga la verdad, porque era muy fácil acusarlo a Rusia. De hecho yo no lo soporto a Putin, pero menos soporto las mentiras, así que me pareció muy bien lo de Biden, pero bueno, vos me llamaste por otros temas, no quiero No, por favor. gambetear el tema. No, aparte es un tema de actualidad. Pero bueno, la idea era hablar del regreso de Perón 50 años después. ¿Qué significó para el peronismo de esa época el regreso del máximo líder después de 17 años de exilio, con todo lo que había significado la proscripción, la persecución, el exilio de Perón, con todo lo que estaba fresco todavía lo que había sido el golpe del 55? Para nosotros fue un momento histórico y una gran esperanza, que en mi caso se hizo aún más patente con el abrazo entre Perón y Balbín. Yo fui de los que en aquel momento sostenía que esa debiera haber sido la fórmula presidencial, que luego del pequeño interreino de Cámpora y Solano Lima tendría que haber elegido los argentinos. Perón y Balbín era una síntesis de un país que se dejaba atrás, porque veníamos de grietas muy profundas, ¿no? Yo empecé a militar en política en el fronticismo, pero me acerqué a los peronistas a partir de ver que se los perseguía. Entonces, los jóvenes siempre, las persecuciones nos molestan mucho, y yo, aunque hoy ya no soy joven, recuerdo mucho aquellos años, recuerdo mucho aquel primer momento donde yo fui un militante más. Yo no estuve en ningún lugar importante, estuve en la multitud, y fue muy importante todo lo que ocurrió a partir de ese momento, eh, y realmente un cambio significativo y una esperanza que luego se frustró, Mm. pero que hay que trabajar siempre para que las esperanzas de la unidad nacional vuelvan. Pero fue tan importante como trágico, ¿no? Porque meses después, en el regreso de Perón a Ezeiza, el 20 de junio, se ve toda la tragedia, ¿no? De la interna peronista, la lucha armada entre los sectores de derecha e izquierda, que bueno, que fue una masacre lo que sucedió en Ezeiza, y todo lo que despertó de ahí en más hasta el golpe del 76, ¿no? Sí, ahí hay dos etapas. Una etapa que es la etapa del Perón presidente, donde se da este comienzo de conflicto fratricida, y luego la muerte de Perón, que para mí acaba con el peronismo. Lo que viene después del peronismo, y me incluyo porque yo fui vicepresidente de un presidente peronista,
es diversas interpretaciones de aquella realidad. Hace un rato, hablando con un embajador muy importante en la ceremonia en la que recién estuve, de la DAIA, yo le decía que el peronismo tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es, como ocurrió con Carlos Menem, que cuando querés hacer cambios significativos, todo el partido te sigue. La desventaja es que cuando querés equivocarte, todo el partido te sigue. Rucauf, ¿cómo está el peronismo hoy en día? Tenemos un presidente, Alberto Fernández, que está muy debilitado. Recién el senador Juan Carlos Romero decía que los gobernadores peronistas están domesticados por el kirchnerismo. ¿Cómo ve usted hoy al peronismo, tanto kirchnerista como aquel peronismo que no se identifica con el kirchnerismo? Mire, en la última elección presidencial, las tres fórmulas más votadas tenían 5 candidatos, entre presidente y vicepresidente, que se decían peronistas. Y el único que no se decía peronista, que era Macri, dejó de presidenta del PRO a una peronista, Patricia Bullrich. Ujú. Entonces, obviamente que Alberto, Cristina, Labaña, Urtubey, Pichetto y Patricia Bullrich vienen de un tronco común, piensan absolutamente distinto. En consecuencia, de lo que hay que hablar es de la realidad actual, y esto que decía Juan Carlos tiene mucho que ver con que Cristina Fernández de Kirchner tiene un peso significativo en un sector de la población, y entonces los gobernadores y los intendentes, aunque no estén conformes, les cuesta saltar el cerco porque imaginan que ella les puede armar una lista en contra y perder contra un tercero. Esta es la verdad que yo puedo decir con la comodidad de ya no ser parte de ningún proyecto político, sino un analista generalmente en temas internacionales, pero si alguien como Santa Cruz, que es tan prestigioso, me pregunta, no me voy a negar a hablar de la Argentina también. Carlos, yo quería preguntarle también sobre esto, completando un poco la frase la pregunta de Leandro, ¿no? Uno ve que el peronismo actual no tiene plan B. O sea, más allá de los grupos peronistas que están dispersados en Juntos por el Cambio o que están por fuera, peronismos históricos, los gobernadores que representan al peronismo están todos encolumnados detrás de Cristina. Y de alguna manera ninguno ha podido salir de esa sombra. Ninguno ha podido elegir su propia historia. Entonces ahora, en vísperas de una elección, parece que el único plan que hay es Cristina. Se quedaron sin plan B, porque ningún gobernador puede construir una candidatura que pueda recuperar la historia del peronismo de acá al año que viene. Siguen dependiendo del dedo de Cristina. Sí, encolumnados manontropo, diría el Sí, poeta. bueno. ¿Por qué digo esto? Porque todos se van a desenganchar, mi estimado Santa Cruz. Todos van a hacer la elección de su distrito despegada de la mochila de plomo de la candidatura nacional. Todos saben que el Frente de Todos pierde. No saben si el futuro presidente es Larreta o es Patricia Bullrich o es Milei, pero saben que no es un presidente del Frente de Todos, y la migración va a ser automática luego de la derrota electoral del año que viene, porque va a haber una nueva realidad y por más que Cristina quiera, no se puede apartar de esta derrota porque el engendro lo inventó ella. Alberto Fernández no salió de una masiva presencia popular, juntaba votos adentro de una cabina telefónica. Era un candidato del 3%, 4%, y probablemente si hoy nos llevara las jinetas del PJ, volvería a ser un personaje del 3 o del 4%. Entonces, ella no puede despegarse de este fracaso rotundo que hace que el pueblo, los trabajadores, aquellos de los que se dice defienden, están pasando un momento que es el peor de la historia democrática argentina, con el peor gobierno de la historia democrática argentina, y con ella levantando la figura de alguien que siempre detestó como Juan Perón.
Carlos, a respecto de lo que recién decía, uno cuando ve piquetes en la 9 de julio, generalmente son piquetes de la izquierda, del polo obrero. Los trabajadores la están pasando mal, muchos trabajadores incluso están debajo de la línea de pobreza. ¿El peronismo perdió la representación de esos sectores populares? El peronismo ha dejado de ser un proyecto político para ser un sentimiento que está en lo más profundo de los sectores más humildes porque recuerdan las buenas épocas. Pero yo hablo mucho con jóvenes peronistas, me reúno porque al estar fuera de la política partidaria, muchas madres me piden que hable con los chicos más jóvenes, algunos porque se quieren ir del país, otros porque sienten que la democracia no sirve, y trato de explicar que vivir afuera es difícil, que la democracia es la única forma de cambiar las cosas que están mal, y observo que después de la charla se van sincerando y la mayoría de estos pibes peronistas van a votar a Milei o al Frente de Izquierda, porque no se sienten representados por la estructura del Frente de Todos. Vamos a ver Juntos por el Cambio cómo arma sus fórmulas, pero si tienen peronistas a la vista, le van a abrir un camino al votante histórico, un peronista que le cuesta votar otra fuerza política. Esto es bastante difícil de explicar a los que no pertenecen a esta realidad. Y le cuesta mucho votar a otro. Yo en la última elección presidencial voté a Labaña y si no hubiera existido Labaña no hubiera votado, porque no me sentía representado por los proyectos que estaban en ese momento. Y a eso le pasa a muchos hombres y mujeres y le pasa mucho más a los jóvenes, que están muy desilusionados, están muy con los brazos caídos, porque ven que no hay esperanza. Y yo creo que hay que darle a esos chicos la esperanza de decirle que Argentina es un país que lo tiene todo y que le faltan gobernantes que comprendan que hay que hacer las cosas con unidad nacional y con políticas de Estado en materia de trabajo, en materia de producción, en materia social, en política exterior, en educación, en salud, en defensa nacional. No podemos tener siempre unos tirando para el lado y otros para el otro. Miren el ejemplo del Estado de Israel. En Israel cambian los gobiernos, pero la política exterior, la política social, la política de defensa nacional no cambia. Ellos tienen claro quién es su aliado, Estados Unidos, pero comercian con todo el mundo. El primer socio comercial es China. Cuando llegó el momento de comprar vacunas, no compraron basura china, compraron la de Pfizer, que era la mejor. Entonces, no es que compran cualquier cosa, no es que se comen el amague de negociar con una potencia que dice que es mejor que la otra. Negociar con el mundo es dar mano de obra a la Argentina. Tenemos litio, pero no tenemos que mandar el litio afuera. Tiene que venir acá fábricas de autos eléctricos y de batería. Tenemos gas, pero tenemos que sea gas licuado para poder exportar y que entren divisas y que en ese procedimiento de gas licuado venga mano de obra ocupada. Tenemos comida y tenemos que lograr que esa comida se elabore y se venda elaborada y que haya mano de obra argentina y que el que trabaja en el sector agropecuario le paguen bien, no le roben una parte de su esfuerzo. Y podría seguir, pero no los quiero aburrir. Lo que digo es, hay esperanza. Lo que tienen que hacer los dirigentes que van a gobernar la Argentina es explicarnos para qué y con quiénes. Porque este gobierno no va a continuar dentro de un año, pero lo que los argentinos queremos saber es que el que venga y los equipos que vengan, ¿qué van a hacer para que nosotros, los argentinos, vivamos mejor y nuestros chicos no se quieran ir a vivir afuera? Carlos, antes de despedirlo, no quiero dejar pasar por alto algo que dijo usted en la respuesta anterior, que Cristina nunca quiso a Perón, que lo odiaba. Y me pregunto, Sí. ¿Cristina o el kirchnerismo se acercan a Perón en las malas y cuando están en las buenas se alejan del Perón o de lo que significa la figura de Juan Domingo Perón? Ella claramente es una mujer que tiene un diseño estratégico muy claro, que es la conservación del poder. A partir de la conservación del poder te puede inventar un proyecto transversal y llevarte a Cobos de vicepresidente o sostener que ella es una seguidora ortodoxa del 17 de octubre y del 17 de noviembre. El tema central, en mi opinión, en mi humilde opinión, no es Cristina,
somos el resto, que estamos todo el día hablando de Cristina, en lugar de hablar del proyecto que enamore a la gente que quiere vivir distinto a como se está viviendo ahora. Este proyecto político está terminado. Le toca a los Horacio Rodríguez Larreta, a los Patricia Bullrich, a los Milei, explicarnos para qué y con quiénes nos van a cambiar la vida. Bueno, Carlos, yo tengo una pregunta histórica para usted, para hacerle, también como hombre de época, haber sido parte viva de una etapa que mañana se recuerda, que son los 50 años del regreso de Perón. Hubo un protagonista central en el regreso de Perón, yo lo nombraba en la foto, en la imagen, que es José Ignacio Rucci, ¿no? Cuando le pone el paraguas a Perón, que estaba al lado de él. Meses después, no llegó al año, el 23 de septiembre del otro año, lo matan a Rucci. Montoneros mata a José Ignacio Rucci. ¿Qué significó la muerte de Rucci para la historia del peronismo que se empezó a tejer de ahí en más? O el asesinato de Rucci. Pero en primer lugar, en lo personal, yo le diría que en mis años jóvenes yo lloré 3 muertes. La de mi abuelo, que fue un hombre muy importante en mi vida, la de Perón, que también fue muy importante porque marcó una época en la historia argentina y yo creía que su vuelta y ese abrazo con Balbín cambiaba el futuro, y la de José Ignacio Pepe Rucci, un tipo sensacional con el que trabajé durante varios años muy cerca y que sabía de su bondad y de su amor por los trabajadores, su conducta intachable. Creo que ese crimen y otros crímenes de aquella época marcaron la decadencia absoluta de la convivencia democrática que con Menem intentamos recrear. Yo creo que el mayor esfuerzo que hicimos con Carlos Menem cuando conducimos la Argentina fue no solamente la estabilidad de esos 7 años de inflación del 1% anual, sino tragarnos nuestros rencores de cómo habíamos sido tratados para buscar la unidad nacional. Y yo creo que este es el camino que tiene que buscar el próximo presidente de los argentinos. Carlos, gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. Muchas gracias. Al contrario, un placer hablar contigo. Hasta siempre. Fuerte abrazo. Vamos a ir al último.